Como hoy estuvimos hablando, esta consigna donde te preguntamos si estás de acuerdo con que el cuerpo grita lo que la boca calla. Y esto, ¿sabes qué? Es una introducción porque está aquí con nosotros en el estudio el licenciado en psicología Walter Motilla, director de Psicosalud. Walter, qué gusto tenerte aquí. Para mí es un placer estar acompañándolos en Clima de Radio. Ahora, el cuerpo grita lo que la boca calla, y ¿cómo podemos darnos cuenta de que en realidad estamos callando cosas por lo cual el cuerpo se termina expresando? Bien. ¿De qué forma? Recién escuchando a los oyentes y los mensajes que mandaban, decía cuán cierta es la frase Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y lo que decía la gente, con la sabiduría que tiene la gente, es tan, pero tan cierto y científicamente comprobable. Fíjate, las emociones, los sentimientos, emoción significa el prefijo es hacia afuera, emoción es movimiento. Las emociones deben ser expresadas, y ahí la palabra expresión también lo dice, expresión, presión hacia afuera. Todos estos, movimientos del ánimo necesitan ser expresados. ¿Qué pasa cuando yo me trago, como decía Sonia, una emoción negativa por amor a los demás, por una cuestión de evitar conflictos, de generar un clima de convivencia saludable? Bueno, seguramente esa energía que tiene la emoción se queda buscando una salida, y muchas veces lo hace a través de la biología, a través del cuerpo, que va a expresar por determinados sistemas, órganos que son de alguna manera ya predilectos para el sujeto, el síntoma. Entonces va a haber personas que tienen mayor tendencia a expresarlo a nivel de la piel, a nivel del aparato respiratorio, a nivel del aparato circulatorio, óseo, etcétera. O sea, hay como una tendencia, una programación que a lo largo de nuestra vida vamos generando y que predispone a que expresemos determinados síntomas. Entonces, la medicina y la salud reserva un término para esto que es lo psicosomático. Ahora, vos me dirás, todas las enfermedades pueden ser psicosomáticas, y yo te digo, de prácticamente todas las células del cuerpo, casi ninguna escapa en algún nivel al control de la mente. Por lo tanto, la interacción mente-cuerpo es clave en esto, y entonces las personas en general somos todas psicosomáticas, solo que algunos pacientes tienen mayor predisposición a hacer síntomas de este tipo, que van desde síntomas sencillos hasta enfermedades muy graves como el cáncer. Entonces, bueno, el cuerpo tiene una posibilidad de expresión, y desde la mirada de la decodificación psicobioenergética o decodificación biológica, nosotros entendemos que esta enfermedad tiene un sentido, no es un error meramente, sino es una luz roja, es una alarma que el cuerpo enciende cuando hay un conflicto que no ha sido canalizado, que no ha sido expresado. Estamos charlando con el licenciado Walter Motilla, y hoy justamente a propósito de su presencia aquí, que tenemos esta consigna que decimos el cuerpo grita lo que la boca calla. Y todo esto se vincula, llegamos por distintas vías a la biodecodificación. Correcto. Yo comenzaría por el principio, lo que te voy a pedir es que sea muy breve, porque quiero desarrollar más este tema. ¿Qué es la biodecodificación? Bien, la decodificación biológica o biodecodificación, algunos, ¿es lo mismo? Es lo mismo, y otros, hay otra denominación como bioneuroemoción. En realidad están usándose prácticamente como sinónimos. Nosotros le decimos, para hacerlo más extensivo el término, decodificación psicobioenergética. ¿Por qué? Bueno, primero la decodificación tiene que ver con develar los signos y los códigos que yacen ocultos detrás de cualquier cosa. Todo está codificado en la realidad. ¿Te acuerdas que hace muchos años se descubrió a nivel arqueológico la famosa piedra de Rosetta, que permitió descifrar qué eran los jeroglíficos egipcios, que hasta ese momento eran un enigma? Sí. Pero como el texto estaba escrito en jeroglífico, en griego y en latín, se pudo, por comparación, descifrar qué querían decir esos jeroglíficos. Podríamos decir que el cuerpo escribe ciertos códigos en forma jeroglífica. Uno ve solo la punta de un iceberg. Uno ve el síntoma aparente o la enfermedad. Pero debajo de ese síntoma hay emociones ocultas, hay conflictos, hay una historia
personal. Entonces, la biodecodificación busca primero descifrar qué significa esto. Hay algunas tendencias en esto a descifrarlo de diccionario. Yo creo que los diccionarios orientan, pero no explican la individualidad. ¿Vos qué querés decir? ¿Descifrar a los síntomas? Claro, entonces te dicen, bueno, mira, un problema de hígado puede ser ira reprimida. Ah, esas cosas como ya más establecidas. Exacto, no, puede que sí y puede que no. Entonces, aquí entra en juego hasta la lateralidad de la persona. Vos decís, la izquierda o la derecha, ¿no? Entonces, si el síntoma aparece en el lado izquierdo o derecho del cuerpo. Nosotros aquí escribimos de izquierda a derecha. Uh-huh. Y entonces, cuando yo escribo una palabra como mamá, el primer trazo de la M es pasado cuando terminé el último de la última A. Por lo tanto, simbólicamente tendemos a asociar lo izquierdo con el pasado y la derecha con el futuro. Entonces, ¿cuál es nuestro pasado personal más remoto? La mamá. De hecho, entonces, lo izquierdo en una persona diestra puede asociarse con lo materno, con el origen o con lo más íntimo, y lo derecho con el mundo, con los otros, con los hijos, la pareja. ¿Y los que somos zurdos qué pasa? Al revés, están invertidos esos roles. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces, ayer me decía una persona... lo que está a la derecha, a ver, para los que somos zurdos. Sí, lo que está a la derecha sería al revés de lo que decíamos en el diestro. Lo que está a la derecha sería el pasado, tu madre, lo más íntimo, y lo que está a tu izquierda, el futuro, el mundo, todo lo que vos enfrentas con los demás y lo que te toca en la interacción diaria. Ahora, te voy a hacer una pregunta más técnica. Sí. La biodecodificación de la cual estamos hablando con el licenciado Walter Motilla, ¿es una técnica? Claro. ¿Hay una técnica terapéutica o es una filosofía de vida? No, por una parte es un corpus teórico que en realidad para aliviar a los que tienen confusiones al respecto, diríamos que bien entendida, porque hay muchas versiones de cualquier cosa. Hay mucho chanta dando vueltas, yo lo digo de otra forma. Pero bueno, bien hecho y hecho por profesionales, la decodificación biológica se nutre de por lo menos 40 años de investigación y se emparenta con una palabra difícil pero que está muy en boga, que es la psiconeuroinmunoendocrinología. La psiconeuroinmunoendocrinología explica que todo lo que va pasando en el cerebro a través del eje hipotálamo-hipófisis pasa al cuerpo. Que las emociones, por ejemplo, a través de un descubrimiento de una gran microbióloga fallecida hace poco, que es Candace Perth, descubrió que las emociones viajan por la sangre en forma de ácidos grasos, que tienen la forma como de una espiral, como el tirabuzón del sacacorchos. La famosa mala sangre. La mala sangre. Entonces, me estoy haciendo mala sangre. Eso que decían nuestros abuelos era 100% cierto. ¿Por qué? Porque la pituitaria, una glándula importante, bombardea en ciertos estados de estrés o de malestar estas emociones a la sangre, y entonces esos ácidos grasos tienen comportamientos activos, se relacionan con las células. Y entonces imagínate que de pronto un linfocito o una célula que tiene una función importante para la preservación de la salud, se le adhiere, por decirlo así, la molécula del desánimo o de la desesperanza, ese linfocito deja de actuar defensivamente y entonces se declara en huelga de algún modo. La emoción se instaló dentro de la célula y entonces empezó a generar un comportamiento destructivo. Por lo tanto, podemos decir, hay dos grandes grupos de emociones. Tenemos, por su naturaleza energética, emociones expansivas, como el amor, la alegría, y emociones restrictivas, como el miedo o el odio. Por lo tanto, cuando dicen los maestros espirituales que el amor lo sana todo, es también científicamente cierto. ¿Y qué, la ira qué es, Walter? Bueno, la ira es una emoción... ¿Es expansivo o restrictivo? Claro, lo que pasa es que la ira en un inicio parece expansivo, pero termina volviéndose contra uno mismo, porque cuando uno queda vibrando solo en la frecuencia de la ira, sin darse cuenta uno se va restringiendo, o se va quedando solo, o va destruyendo lo que queda de los lazos. Por lo tanto, la ira sirve como una descarga inmediata, pero no a largo plazo. Nadie puede estar en ira mucho tiempo, porque también se termina enfermando. Entonces, desde la naturaleza expresiva, la ira es expansiva, pero desde la naturaleza energética, la ira es restrictiva del principio vital del hombre. Porque aquellos que te dicen, ay, yo me descargué, hice la catarsis, no sabes lo que le grité. Bien, está bien expresarlo, ¿sí? El tema es no quedarse en la ira.
uno está bien ser coherente con lo que sentimos, y esa emoción que reprimimos puede traducirse en enfermedad. Pero a partir de ahí, después lo que hay que hacer con esa ira es transmutarla y convertirla en algo que sea productivo para uno. Por ejemplo, la ira se puede convertir, me pasó una vez que iba por la ruta, pleno enero, en el medio de la pampa, y se pincha una goma. Oh. Y entonces uno dice, 1 de la tarde, ruta, uno qué va a hacer ahí, y no salía la tuerca por la dilatación del calor. Imagínate que ese es un excelente momento para poder desahogar la ira. Entonces, ¿qué haría? Agarraría patadas la rueda. Ahora, si convierto la ira... O a maldecirla. Si convierto esa ira en fuerza motriz, entonces genero todo el empuje para caminar y buscar ayuda. Ajá. Entonces, eso es transmutar, como decían los alquimistas en la antigüedad. Transmutar es convertir el plomo en oro, ¿no? Es decir, lo que me puede limitar o lo que me va a dejar en impotencia, en algo que me permita trascender, cambiar, mejorar, sanar. Qué fantástico. Estamos charlando con Walter Motilla, quien es psicólogo, director de Psicosalud, de este tema que hoy es nuestra consigna. El cuerpo grita el cuerpo... Sí. Grita lo que la boca calla. Ahí está. Y queremos saber tu opinión, vías de comunicación abierta, el WhatsApp de la radio 261-691-3078. Yo te agradezco hasta acá, pero te voy a pedir si te podés quedar un ratito más para que participemos juntos de charlar con nuestra próxima invitada. Pero un gusto, un placer. Gracias, amigos. Aquí estamos. Sumate. Participa de esta consigna, que es una posibilidad también de expresarse, y aprovechando que Walter se queda aquí con nosotros unos minutos más. Estamos en Clima de Radio por LB10. Estás a un clic de hacer crecer tu negocio. Redes sociales, web design, SEO y SEM. Profundiza y potencia tu perfil en marketing digital con profesores y especialistas. Clases prácticas, financiación y becas. Certificación del Ministerio de Educación. www.digitalmarketingseo.org. Teléfono 261-247-3612. Del 3 al 7 de mayo, Walmart y Chango Más vuelven a traer